Muy bien, muchas gracias, Jonathan. En primer lugar, sumarme a los agradecimientos a esta librería Tercios Viejos por permitirnos presentar esta revista que sé que lleva mucho trabajo detrás. Agradecer también a la asociación, a Fusiles Aseg por su acogida, por permitirme publicar ese artículo, realizar estas ponencias, Tomás, Jonathan, todo lo que lo habéis hecho posible, porque sé perfectamente que esto lleva mucho trabajo detrás, que habéis estado mucho tiempo detrás de esto, y bueno, tener aquí ya la revista pues enfrente nuestra pues es una satisfacción para todos. Como bien ha dicho Jonathan, pues la conferencia va a tratar acerca de las guerras napoleónicas en Japón. Es un incidente que apenas dura 3 días, pero que va a causar unas repercusiones realmente bestiales en la política, tanto social como militar de Japón. Es este acontecimiento importante destacar los actores principales, que van a ser los británicos, por supuesto, los japoneses, pero también va a haber un actor principal muy importante, como va a ser Holanda. Holanda, que van a ser en estos momentos, a principios del siglo XIX, el único país europeo que va a tener esos contactos comerciales con Japón a través del puerto de Nagasaki. Y yo creo que para contextualizar un poco lo que está sucediendo también en el Reino de Holanda, en el recién creado Reino de Holanda, Jonathan nos va a hacer ahora una introducción que creo que va a ser bastante interesante, y luego ya procederé yo a contextualizar cuál es el estado de Japón a principios del siglo XIX y también qué ocurre en este incidente y cómo el comisionado holandés en Nagasaki, Hendrik Def, evita un conflicto mucho mayor. Así que te cedo la palabra de nuevo, Jonathan, y si quieres empezar con la contextualización de Holanda. Muchísimas gracias, Alberto, por tus palabras y por el cariño que sé que nos procesas a la asociación. Muchísimas gracias. Bueno, voy a aprovechar un poquito el puntero ya que lo tenemos. Antes de empezar a explicar, solo señalar, este de aquí es Luis Bonaparte o Ludwig Napoleon, como lo llaman en el Reino de Holanda. Aquí tenemos un estandarte ceremonial de Ámsterdam, de la casa de Luis Bonaparte, y luego pues bueno, aquí una imagen que posteriormente pues podrá referenciar Alberto, ¿no? Pero que hace referencia a esta interconexión y poder holandés en Oriente y sobre todo su estatus comercial, ¿no? Ahí pueden ver de hecho pues personas con niponas, con la ropa tradicional, ¿no? Y bueno, de hecho se ve al fondo un navío holandés con la bandera, que si se pudiera ver mejor, pero se ve. Bien, yo antes de nada no quiero extenderme ni robarle a Alberto su protagonismo, pero me parece que para tratar el reino de Holanda Bonaparte me parece importante hablar un poco de su creación y cómo se llega a ello. Claro, ¿cómo se llega a ello? Se llega realmente porque ya en 1794, con las guerras de la Convención, con la primera coalición, los holandeses, con su Stauder, que en ese momento eran los Orange, el Stauder es una personalidad casi regia, no llega a ser regia porque en aquel momento era la República de las Provincias Unidas, como por así decirlo, de Holanda, la que estaba vigente, y bueno, pues Stauder y la población holandesa se adhieren a la primera coalición y entran en conflicto con la Francia republicana, que como algunos podrán conocer, surge en 1792 la República Francesa. Los franceses en Holanda van a tratar de tener un intervencionismo claro, en primer lugar porque ya desde época de Luis XIV se había tratado de anexionar estas zonas. De hecho, en la Edad Moderna siempre en la facultad diferenciamos la Holanda española de la Holanda de influencia francófona, ¿no? Como ahora trataré a continuación. Francia, la República Francesa, cuando entra en el territorio actual que conocemos como Países Bajos, instaura una república, la República Bátava. Los bátavos como tal, pues las personas que habitaban esta zona, en lo que llamamos la Holanda española, que es el norte de la región. Lo interesante es que además de ello la República Francesa se anexionó 5 regiones
entre ellas, por ejemplo, la que hoy en día es la zona de Maastricht. Maastricht es una zona muy conocida, pues ello sería departamento francés, no entraría ni en el Reino de Holanda ni en la República Bátava. El país estuvo muy dividido hasta casi 1800, momento en el que el general Joubert, que luego... hasta 1798, momento en el que el general Joubert pues daría un golpe de Estado contra los federalistas holandeses que querían seguir con una república siguiendo el legado que les habían dejado de época del Stauder, y obliga a instaurar una constitución, en este caso la constitución bátava de entre 1798 y 1799, que seguirá el modelo francés. Aquí ya vemos un primer intento de influencia francesa en el área holandesa. Luego tenemos otros casos muy llamativos. En 1800, ya con el gobierno consular, se intenta empezar a hacer un proceso en el que se elimine una figura presidencial republicana y pasemos a una consular o vitalicia que pudiera ser manejada con mayor facilidad por parte de, en este caso, la capital o la metrópoli, que estamos hablando del territorio francés, y en este caso el gobierno consular. Se consigue una influencia, pero los franceses no tendrán tanto poder como tendrán a posterioridad. El país además está dividido entre un grupo federalista que acaba de ser derrotado, la nobleza funcionaria, y luego pues los patriotas a favor de la casa de Orange. Hay otros elementos realmente llamativos que yo quisiera destacar, como en 1802 hay que tener en cuenta que sigue siendo la República Bátava, y en 1802 se da un elemento muy importante, que es la paz de Amiens, en esta ciudad francesa. Aquí empezamos a ver la evidente decadencia del colonialismo holandés, o de las potencias extraterritoriales holandesas. De hecho, perderán Ceilán en Asia, como sabemos todos, y esto será un duro golpe, porque en el Tratado de Amiens, Inglaterra, aparte de que solicita que Holanda entera sea liberada de la órbita francesa, lo que se exige es que se dé el monopolio de el comercio de canela, de perlas y de marfil a los ingleses. Esto será un durísimo golpe para la economía holandesa, que estaban empezando a predecir un posible bloqueo continental. En 1806, el 5 de junio, se instala la monarquía de Luis Bonaparte, Ludwig Bonaparte, que tenemos, pues como ya he dicho, aquí, y ahí pues el estandarte real en la corte de Ámsterdam, y saltaríamos al Tratado de Tilsit de 1807. Tilsit, al contrario que Amiens, vendrá bien al Reino de Holanda por un motivo, porque adquiere 4 regiones nuevas con permiso del gobierno de Bonaparte, y el comercio no tiene una pequeña recuperación. ¿Cuál es el problema que tendrán los holandeses, estos antiguos bátavos? Es que ahora pierden Cabo y pierden Surinam, otros puntos de comercio de bastante importancia. Si me lo permites, Alberto, voy a hacer una referencia a Inglaterra para ver qué es lo que pasaba en el otro bando. Lo que tenemos es que en 1807, en su estancia en los estados alemanes, Napoleón había hecho el bloqueo continental, que viene a ser una economía en la que todos los estados europeos tienen que evitar que Inglaterra interfiera en el continente y saque productos. Inglaterra, sobre todo históricamente, desde la edad moderna hasta la edad contemporánea, saca provecho de 2 puntos. Portugal, haciendo uso de su flota desde los siglos XV y XVI, y luego de Holanda, cómo no, de Nederland, como se dice en holandés. Los ingleses, además, en el momento en el que va a acontecer el incidente del Phaeton, están teniendo una crisis económica
hay revueltas en Nottingham, hay revueltas por los cereales, hay revueltas por los productos que no se están consiguiendo traer de Holanda. Lo que tratará de hacer Luis Bonaparte, y esto le llevará a su forzada abdicación, es que sabemos que en 1808 Luis Bonaparte da órdenes a los navíos holandeses, antiguos bátavos, a que realicen intercambios comerciales con Inglaterra, con otros pabellones para que no sea visible ante la gendarmería francesa y las fuerzas de costas francesas. Cuando Napoleón se entera, exige a Luis, que abdique en su hijo, que era Luis II. Previamente había tenido otro hijo que se llamaba Carlos Napoleón, pero había fallecido en la propia Haya en 1807 de difteria. Cuando Luis recibe esta orden de abdicar, él lo rechaza, pero acepta en parte en 1809 el intervencionismo de su hermano, obviamente en contra de su voluntad. Napoleón exige a dos experimentados banqueros que negocien con Inglaterra y le hagan saber que se alejen de ese intento de influencia que están tratando de hacer sobre Inglaterra, y además para dejar claro a Gran Bretaña que van a anexionar Holanda en breve, en un tiempo van a anexionar Holanda al Imperio francés, y que piensan totalmente cerrar este comercio británico ilegal que también está permitiendo el propio Luis Bonaparte, como estoy diciendo, que van a cerrar este comercio ilegal y que no van a permitir un mayor intervencionismo inglés en Holanda, ya que obviamente Francia está tratando de tener este monopolio. Al final, en 1809 llega al punto de inflexión. Napoleón exige 25.000 hombres a Luis Bonaparte y 14 navíos. La tensión va en aumento y, al final Luis Bonaparte acaba cediendo. El 1 de julio de 1810 abdica en su hijo Luis II, el hermano mayor del que conocemos todos, Napoleón III, esposo de Eugenia de Montijo, y se hace como vengo diciendo, la abdicación. Como curiosidad, en el momento del Phaeton tenemos que entender que en esa etapa de 1808 aún estaban comenzando los intercambios ilegales de comercio bátavo y inglés, y de ahí que se irán los ataques que hacían los británicos para remediar ese aislamiento continental contra los holandeses. Hay un elemento muy llamativo que yo los he querido traer aquí como curiosidad, y sobre todo para no aburrirles, y es la mala relación que tuvieron Luis Bonaparte en 1810 y Napoleón Bonaparte. Tanto es así que, como curiosidad, en ese julio en junio de 1810, poco antes del 1 de julio, Napoleón había sido testigo de un incendio en la casa de los Schwarzenberg, que son unos nobles fieles al Imperio francés, y como anécdota y curiosidad, había sido testigo de cómo se incendiaba la casa y fallecía la esposa del señor de la casa y su hijo, lo cual se dice, o dice Constant, que lo que les traigo yo aquí, un original de las memorias de Constant, que es uno de los primeros mayordomos de Napoleón, que lo podrán reconocer ustedes si ven antiguas películas de Napoleón en los 70, 80, porque es ese pobre ayuda de cámara al que Napoleón le obliga a ponerse el bicornio para agrandarlo, o las botas mismas para agrandarlo, que es muy curioso. En esos días, Constant dice que el 1 de julio, cuando Napoleón recibe la noticia, la recibe de este modo. Y dice así: 2 días después del aludido incendio, Su Majestad recibió la noticia de la abdicación de su hermano Luis. Napoleón pareció al pronto muy contrariado y dijo a alguien que en aquel momento estaba en la alcoba imperial: «Yo ya tenía prevista esta estupidez de Luis,
pero no me imaginaba que le corriese tanta prisa a cometerla. No obstante, el emperador tomó bien pronto su partido, y pocos días después, rompiendo el mutismo que había guardado, salió de pronto de ese ensimismamiento y, en el instante en que yo le presentaba su levita, y dándome 2 o 3 palmaditas familiares, dijo: «Señor Constant, ¿sabe usted cuáles son las 3 capitales del Imperio francés?». Y sin darme tiempo para contestar, añadió: «París, Roma y Ámsterdam», para que veamos la importancia del Reino de Holanda. Y te cedo la palabra, Alberto. Muy bien, muchas gracias, Jonathan, por ponernos en contexto lo que es el Reino de Holanda. El Reino de Holanda, que en estos momentos es vital en el comercio de Japón con Europa, ya que es el único país europeo, y lo lleva siendo desde muy temprano, desde 1641. Este Japón de 1808, de principios del siglo XIX, está todavía gobernado por el shogunato Tokugawa y aplica desde 1639 esa política del Sakoku, esa política del país cerrado, de país en cadenas, como se ha traducido muchas veces, que muchas veces nos hace ver como a Japón como un país aislado, como un país hermético, que no deja entrar prácticamente nada de más allá de sus fronteras, lo cual hay que tomar siempre entre comillas, por supuesto. Es verdad que Japón es un país que va a estar con unas fuertes restricciones tanto para los países extranjeros como para sus propios habitantes, pero no obstante va a seguir teniendo contactos comerciales, ya lo digo, con Japón, con China o con Corea, ¿no? Con la actual Corea. Lo va a hacer con Holanda y con China, pues a través del puerto de Nagasaki, que está en esta zona, y también a través de las islas Ryukyu. Las islas Ryukyu, esta es la isla de Kyushu, que es la isla más al sur de Japón, y luego las islas Ryukyu, que son una serie de islas que avanzan hacia el sur, cuya capital es Okinawa, y que llegan prácticamente hasta llegar a Taiwán. También lo va a hacer, por supuesto, con la dinastía Joseon, que es la actual Corea, que a través de esta pequeña isla que tienen ustedes aquí, que es la isla de Tsushima, una isla que va a ser vital en los acontecimientos políticos de Japón, tanto en el pasado como hasta prácticamente la guerra ruso-japonesa en 1904-1905. Como digo, a Japón van a llegar también ideas, van a llegar libros, objetos. No tenemos que concebir Asia como un país, como un continente aislado. Muchas veces concebimos Asia como América, ¿no? Como si hubiera ese gran océano que lo separa, que hasta el descubrimiento de Colón casi no se interactuaba, ¿no? Entre Europa y América. No ocurre lo mismo entre Europa y Asia. Podemos encontrar artículos incluso griegos y romanos desde las conquistas de Alejandro por todo el continente asiático. También lo vamos a encontrar en Japón, y en Japón van a llegar también productos de todo tipo. Los holandeses van a comerciar en Japón a través del puerto de Nagasaki y a través de la isla de Dejima, que lo vemos en la siguiente diapositiva. La isla de Dejima o Deshima es esta pequeña isla artificial que tienen ustedes aquí, cuyas dimensiones son aproximadamente las de un campo de fútbol, para que se hagan la idea, y donde los holandeses tenían que vivir durante meses, a veces durante incluso años. Es muy interesante, en la siguiente diapositiva también encontramos algunas imágenes más. Es interesante si pueden ustedes buscar información acerca de la vida de los holandeses en Dejima, porque las restricciones eran muy duras, no podían cruzar ese puente que tienen ustedes a la salida de la isla que lleva a la ciudad de Nagasaki sin permiso. Y es muy interesante porque se llegan a cometer incluso suicidios, ¿no? Por ese confinamiento al que a lo mejor nosotros, debido a esta pandemia, podemos comprender un poco lo que es estar confinados en un lugar. Imagínense durante meses, durante incluso años, con una sociedad que tampoco te es favorable, ¿no? Pues el comisionado holandés en Dejima en estos momentos va a ser el siguiente personaje que tenemos a continuación, que es Hendrik Def. Hendrik Def es comisionado holandés en Nagasaki desde el año 1803. Él lleva desde mucho antes en Oriente, ha sido director de la factoría y va a ser un personaje realmente fundamental, un actor fundamental para evitar un acontecimiento dramático en la costa de Nagasaki a la llegada del Phaeton, a la llegada de la fragata británica, que va a evitar una catástrofe, un bombardeo de la propia ciudad. Hendrik Def, que en la siguiente
En esta imagen tenemos también esta traducción de sus memorias, este Recollection of Japan, que es lo que nos ha quedado, nos sirve muy bien como fuente primaria a la hora no solamente de estudiar el viaje de los propios comisarios holandeses hacia la corte, donde tenían que prestar su tributo anual, sino también para la vida de los holandeses en Nagasaki o para acontecimientos como el que les voy a narrar a continuación, como el acontecimiento del Phaeton, que nos recogen estas fuentes primarias. Ya, por cierto, Henry Deve, me gustaría decirlo, ya había evitado con anterioridad la llegada de los británicos anteriormente, y también lo hará posteriormente. Es decir, los británicos siempre su obsesión ha sido pues forzar a Japón a esa apertura que no se logrará hasta 1853, hasta la llegada del Comodoro Perry con los barcos norteamericanos a la bahía de Edo, a Tokio. Y pues Henry Deve, tanto con británicos, con rusos y demás, mantendrá el monopolio de Holanda hasta mediados del siglo XIX. Pero ¿qué es el Phaeton exactamente? El Phaeton, que es quien da nombre a este acontecimiento, es esta fragata británica que tienen ustedes aquí, una fragata británica de la Royal Navy, capitaneada por un jovencísimo Fleetwood Pellew, que lo tienen ustedes ahí a la imagen, que en estos momentos cuenta con apenas 19 años. Pero él ya lleva capitaneando barcos en las guerras napoleónicas desde los 16. Ha tenido campañas en el Océano Atlántico, también en las costas africanas, y hace unos meses le ha sido otorgado el mando del Phaeton. Una de las principales obsesiones de los británicos es la de entorpecer el comercio entre sus enemigos holandeses y franceses a lo largo del Pacífico con sus colonias en Asia, y ese va a ser el objetivo de Fleetwood Pellew y del Phaeton, que va a ser enviado a los mares del Pacífico para interceptar a los barcos, a los navíos franceses y holandeses, requisar toda la mercancía y llevarlo a Gran Bretaña. De hecho, ya ha dicho Jonathan anteriormente que en estos momentos también Gran Bretaña estaba sufriendo una crisis importante, por lo cual también la obtención de estos recursos ayudaba también a mejorar la riqueza de los británicos. También en estos momentos, con estas pretensiones, Fleetwood Pellew se entera de que una serie de barcos, estas son una serie de imágenes tomadas a posteriori, una serie de barcos procedentes de Yakarta, unos barcos holandeses, se dirigen hacia el puerto de Nagasaki con el tributo al emperador. Entonces, Fleetwood Pellew lo que decide es interceptar estos barcos, pero lo que decide es interceptarlos infiltrándose en el puerto de Nagasaki. ¿Y cómo se infiltra en el puerto de Nagasaki? Aquí tienen ustedes una imagen para que se hagan idea de cómo es la bahía de Nagasaki. Se ve ahí la isla de Dejima. Y Fleetwood Pellew se va a infiltrar en el puerto de Nagasaki únicamente izando bandera holandesa. Él va a izar una bandera holandesa y, como se estaba esperando la llegada de estos barcos, no va a extrañar para nada. De hecho, él va a anclar justamente donde está aquí. Lo veremos luego en una imagen posterior. ¿Por qué no extrañó la llegada de una fragata de este tipo, de una fragata británica, a los japoneses ni a los holandeses? Pues es muy simple, porque durante las guerras napoleónicas la flota holandesa había sido requerida por Francia para la guerra. Esto quiere decir que los holandeses debían de realizar sus transacciones comerciales a través de barcos daneses o barcos norteamericanos, por lo que a nadie extrañó que una fragata de estas dimensiones, con bandera holandesa, llegara en estos momentos al puerto. Siguiendo el protocolo, dos comisarios, Gerrit Simmel y Gaussmann, se acercan en una barcaza junto con su escolta japonesa a la fragata para darle la bienvenida. Cuentan las fuentes que cuando estaban a escasos metros, los soldados británicos descienden y a punta de pistola secuestran a los comisarios holandeses, mientras que su escolta japonesa salta al mar presa del pánico, mientras los pescadores que en estos momentos se encontraban en la costa dan la voz de alarma. En estos momentos se forma un caos tremendo en Nagasaki. De hecho, lo narra Henry Deve en sus memorias. El magistrado japonés en Nagasaki, Matsudaira Yasuhira, es presa de la ira porque su escolta japonesa no solamente ha huido dejando que secuestran a los comisarios holandeses, sino que encima vuelve a Nagasaki sin saber de qué nacionalidad es el barco invasor. Estos comisarios durante este primer día van a ser interrogados por Fleetwood Pellew. Se les va a interrogar acerca de los barcos comerciantes holandeses que tienen que llegar al puerto y se les va a interrogar también
acerca de los barcos chinos y japoneses que en estos momentos están anclados en la bahía. En la siguiente imagen podemos ver este esquema donde tienen ustedes el Phaeton y está sacado de este artículo de la historiadora Noel Wilson, que relata muy bien cómo es la defensa de Nagasaki durante el incidente y narra muy bien las defensas durante todo el periodo Edo. Y se preguntarán ustedes por qué no se atacó al Phaeton, por qué no se atacó a una única fragata británica que en estos momentos está amenazando al principal puerto comercial japonés. Bueno, como pueden ver ustedes, Nagasaki tiene a su alrededor 11 baterías costeras. 11 baterías costeras cuyo estado era realmente lamentable. De hecho, unos años antes, en 1804, un embajador ruso, Nikolai Rezanov, llega a Nagasaki en una embajada diplomática y de hecho se ríe de las defensas de Nagasaki y dice que estas son como juguetes para niños. Son baterías realmente anticuadas, muchas están corroídas, se necesitan muchos hombres para ser puestas en acción, apenas tienen munición, es decir, son baterías inservibles en estos momentos. Además, en estos momentos, como se pueden imaginar, no había ningún barco de guerra japonés tampoco en el puerto de Nagasaki. ¿Y por qué es esto? La competencia para defender el puerto de Nagasaki recaía sobre los dominios de Saga y de Fukuoka. El Bakufu que es el gobierno japonés, establecía que estos dominios debían de proveer al puerto de Nagasaki con aproximadamente 1.000 o 2.000 samuráis durante los meses de comercio. Sin embargo, cuando ocurre esto, ya estamos en los meses finales de comercio. De hecho, aquí las fuentes se contradicen un poco porque la propia historiadora Noel Wilson dice que fue a mediados de agosto, las fuentes primarias nos hablan de noviembre. El caso es que, de una forma o de otra, porque Noel Wilson dice que a finales de agosto ya era demasiado tarde para la llegada de los barcos holandeses, pero el caso es que nadie se esperaba ya la llegada de estos barcos. Entonces, los propios dominios habían retirado estas tropas para asuntos de su propio dominio. Las habían retirado del principal puerto comercial donde ya no debía llegar nadie. Entonces, ¿cuál era la realidad en Nagasaki en estos momentos? Pues la realidad en Nagasaki era la siguiente. Nagasaki tenía en estos momentos, como les he dicho, de 11 baterías costeras, todas ellas, o la mayoría de ellas inservibles, se necesitaban de muchos hombres para maniobrarlas, carecían de munición, mientras que el Phaeton tenía a su disposición 48 cañones. 48 cañones con 38 cañones de 18 libras, 8 de 32 y 2 carronadas sin especificar. Pero, como les digo, a lo mejor dirán, bueno, por lo menos Nagasaki debería tener un ejército en la propia ciudad para defender al principal puerto comercial de la llegada de invasores. Pues en estos momentos Nagasaki nos cuenta Henry Deck que tenía entre 50 y 60 samuráis. Es decir, no llega ni a una décima parte casi de lo que se requería para la ciudad. Sin embargo, el Phaeton tenía a bordo entre 280 y 350 hombres a bordo, todos ellos bien armados. De hecho, la propia Noel Wilson nos relata que de haber querido Fleetwood Pellew desembarcar en la ciudad de Nagasaki, habría podido tomar la ciudad sin ningún problema hasta que hubieran llegado los refuerzos. En estos momentos hay, y volvemos a esta imagen, en estos momentos hay un gabinete de crisis entre el comisionado holandés Hendrik Deff y el magistrado japonés Masudaira Yasuhira, donde por supuesto ya desde el primer día se han pedido refuerzos a los dominios colindantes y se está planeando sobre qué se puede realizar a continuación. En este segundo día, en el que ya han sido interrogados los comisarios holandeses, se libera a uno de ellos con las demandas del Phaeton. Mientras ellos hacen tiempo, durante un par de días, a que lleguen supuestamente esos barcos holandeses, lo que les piden es agua y provisiones para subsistir durante estos días. Además, con la amenaza de que si durante estos días no se les ofrece agua y provisiones, ejecutarán al otro comisario holandés que todavía tiene secuestrado y bombardearán el puerto de Nagasaki y además quemarán los barcos comerciantes chinos y japoneses anclados en él. El líder de Omura, en estos momentos, que acaba de llegar al puerto, que acaba de llegar a Nagasaki en calidad de refuerzo,
ofrece un plan loco. De hecho, él dice que él se ofrece a ir al Phaeton a entrevistarse con Fleetwood Pellew y, si es necesario y no atiende a sus demandas, apuñalarle y después apuñalarse él. Henry Dev, evidentemente, sabiendo que esto es una completa locura y que esto no solamente pone en peligro la vida de los propios japoneses, sino la de sus comisarios, intercede para que esto no ocurra. Como también intercede para que se eviten los siguientes planes. Los japoneses dicen de hundir varios barcos con piedras a la salida de la bahía, en los diferentes estrechos que salen de la bahía, como el estrecho de Shimonoseki, hundir barcos con piedras para que el Phaeton, cuando salga, encalle y que de esta manera sea un objetivo fácil. También otro plan que se propone es el de incendiar varios barcos que en estos momentos se encuentran anclados en el puerto de Nagasaki, llenarlo con paja y juncos, incendiarlos y estrellarlos contra la propia fragata británica para de esta forma deshacerse de sus enemigos. Obviamente esto es un plan demasiado arriesgado, es un plan muy difícil de llevar a cabo. Todavía durante estos 2 días no han llegado los suficientes refuerzos a Nagasaki y Henry Dev, sabiendo de la debilidad de los japoneses y sabiendo que esto puede causar un conflicto internacional, no por los japoneses, porque yo creo personalmente que los japoneses no tenían fuerza ni les interesaba entrar en un conflicto como las guerras napoleónicas. Recuerden que este acontecimiento es debido a esa rivalidad entre británicos y holandeses, pero sí que atacar a un barco británico podría llevar a una respuesta de Gran Bretaña que pudiera llevar al bombardeo incluso de las costas japonesas. Y de hecho Henry Dev lo dice así en sus memorias. Dice: ahora que conozco el endeble estado de las fuerzas y el miserable equipo militar de los japoneses, ¿podría responder al magistrado con otra respuesta que no sea esta? Es decir, dado que todavía no han llegado suficientes refuerzos a Nagasaki, llego a la conclusión de que deberíamos permitir tácitamente que el barco en cuestión partiera. Es decir, Henry Dev sabe que Japón no tiene la fuerza militar suficiente para hacer frente ni siquiera a una única fragata británica en estos momentos, y que además de hacerles frente, de hundir esta fragata, lo que va a causar es una respuesta inmediata de Gran Bretaña que puede provocar la pérdida de vidas en todo el territorio japonés. Y también, por supuesto, la pérdida de Holanda como única potencia europea en Nagasaki. Al tercer día, y viendo Fleetwood Pellew que era demasiado peligroso seguir anclado en el puerto, decide levar anclas y decide partir. Es verdad que, aunque este acontecimiento, que dura 3 días, y que es muy breve en realidad y que parece que no ha tenido ninguna consecuencia a priori, va a tener después unas repercusiones increíblemente bestiales, tanto en la política militar como en la política social de Japón. A continuación vemos las repercusiones, las consecuencias de las guerras napoleónicas en Japón. ¿Cuáles han sido? Pues para empezar, la muerte del magistrado japonés de Matsudaira Yasuhira, el cual, tras escribir una carta acusatoria hacia los dominios de Saga y de Fukuoka, que eran los encargados realmente de establecer las fuerzas necesarias en el puerto, él va a cometer seppuku, él se va a quitar la vida, pero no solamente va a ser el único que pierda la vida. También altos oficiales del puerto, así como el oficial de inteligencia del puerto de Nagasaki, también van a ser obligados a cometer suicidio. Y muchos de los oficiales de alto rango van a ser puestos en custodia durante todo un año, en arresto domiciliario. También, por parte de la Bakufu, se va a poner en arresto domiciliario al daimyo, al señor feudal del dominio de Saga. No así el de Fukuoka. Fukuoka va a salir más indemne, de hecho va a ser el dominio que elija al siguiente magistrado de Nagasaki, pero sí va a ser el daimyo de Saga el que se ha puesto en arresto domiciliario en su residencia en Edo, que es la actual Tokio. Pero no solamente eso, sino que también se va a castigar no solamente a los oficiales de alto rango, sino que también se va a castigar a los plebeyos, se va a castigar prácticamente a la ciudadanía, a los residentes en el dominio de Saga. De manera que el Bakufu va a impedir tanto las actuaciones de teatro, actuaciones musicales y las construcciones durante todo un año en el dominio de Saga. Los comerciantes de todo el dominio van a tener prohibido participar en el comercio, y el trabajo de molineros, extractores de aceite, batidores de algodón, herreros, toneleros y artesanos de detalle también van a quedar prohibidos durante todo el año. Estas, entre otras muchas restricciones que le va a imponer el gobierno de Japón
al dominio de Saga por su falta de llevar las fuerzas necesarias a Nagasaki y retirarlas antes de tiempo. Pero es que también el propio dominio de Saga va a imponer restricciones a sus propios ciudadanos, porque también los considera culpables. Entonces, el propio dominio de Saga también va a emitir los siguientes artículos. Va a establecer que todos los habitantes del dominio tengan prohibido viajar, que todos aquellos que pasen por el dominio tengan prohibido alojarse, las carreteras y los caminos está prohibida su total limpieza, y además se van a suspender todos los festivales y rituales del santuario, así como los ritos budistas en todo el dominio. Aparte, por supuesto, de muchas más restricciones que se van a llevar a cabo. Por eso, y me gusta acabar siempre con esta imagen, cuando hablamos de que Japón es un país aislado, de que nada entra y nada sale, Japón siempre ha tenido contactos comerciales con el extranjero, también ha tenido incluso contactos bélicos, todos conocemos, ahora que estamos aquí en esta librería de tercios viejos, ¿no? Pues esos combates de Cagayán, de los tercios contra esos piratas chinos y japoneses que se dan lugar en la zona de Filipinas, ¿no? Y debido también a ese aislamiento, ¿no?, de la política del Sakoku, porque Japón tenía miedo también a esa incursión del cristianismo que se lleva también por parte de jesuitas, también de dominicos y franciscanos posteriormente durante los siglos XVI y XVII, y también miedo a que los grandes imperios del momento, el imperio portugués, el imperio español, que ya habían llegado a la zona de las Molucas, a las Filipinas, pues puedan planear una invasión del país nipón. De hecho, durante la época de Felipe II hubo planes incluso para invadir China, que porque coincidió con el desastre de la Armada Invencible no se llevó a cabo. Pero bueno, era uno de los planes que incluso Felipe II se barajó, el de invadir China. Cuando entonces hablamos de que Japón es un país aislado, hay que entender que van a continuar llegando objetos, ideas, comercio, y por supuesto también van a continuar llegando los ecos a través de este breve incidente de un gran conflicto producido por acontecimientos como como las guerras napoleónicas, que es un acontecimiento plenamente global. Así que eso es todo, y me gustaría acabar con esta imagen que tienen ustedes aquí, que refleja esto que he dicho, ¿no? Cómo llegan las noticias a Japón, porque vemos aquí, esta es una imagen, es una pintura, es un plato japonés de 1816-1817, donde podemos ver a Napoleón, muy triste, con rasgos casi asiáticos, custodiado en la isla de Santa Elena, donde está desterrado por soldados británicos, por soldados ingleses que van vestidos, casi disfrazados como samuráis, pero claro, bajo el punto de vista de este pintor anónimo japonés, era como él veía a los ingleses. Eso quiere decir que las noticias y los conflictos y lo que ocurría con Napoleón en Europa también continuaba llegando a Japón. Así que eso es todo y espero que les haya gustado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alberto. A mí me gustaría, antes de ver si alguien quiere hacer alguna cuestión o pregunta al ponente, me gustaría primero felicitarte, porque se nota tu amplio dominio sobre el tema, ¿no? Pero también recalcar la última idea que has dicho, ¿no? Porque al final Napoleón Bonaparte dio un nombre a una época. Los napoleónicos no son los franceses, los napoleónicos son todo el que haya vivido en la Europa de 1804, hasta 1815. Napoleónicos son austríacos, rusos, y hasta estadounidenses, porque las guerras napoleónicas llegaron a Estados Unidos con la guerra de 1812, también llevada a cabo pues por una política de embargos británicos sobre navíos estadounidenses, ¿no? Y de hecho regimientos que estuvieron incendiando Washington en 1812, pues luego estuvieron en Inglaterra, en la península ibérica en 1813, ¿no? Entonces recalcar tu idea de que las guerras napoleónicas son globales, como dices, ¿no? Y también recalcar una cosa que sí que tendría que haberlo dicho, es la importancia de que los británicos ya estaban acostumbrados a saquear con otros pabellones. Por ejemplo, cuando se inicia el bloqueo continental de 1807, los británicos aprovechaban para entrar en las costas del norte de Alemania
con pabellones suecos y daneses. Y realmente conseguían hacerse con cantidades ingentes de comercio. Lo más llamativo es que cuando en 1810, un poco después, ¿no?, del incidente que estamos tratando aquí, que es de 1808, en 1810, cuando Napoleón acaba viendo que, bueno, la propia Europa imperial recibirá una crisis de tela, de lana, de cereales en 1810. Y entonces él es llamativo, ¿no?, porque los británicos pues usan otros pabellones, hacen un comercio ilegal, pues en la parte oeste de Dinamarca, en el norte de Alemania, en las costas, y en cambio pues Napoleón lo que hace en 1810 es básicamente da unas licencias muy excepcionales de intercambios comerciales con Inglaterra en pleno en pleno bloqueo continental, pero solo da permiso para traer los productos concretos con licencia concreta y no da permiso para exportar elementos continentales, o por lo menos trata de evitarlo, porque sabemos que fue obvio. Y ahí pues tenemos a los Rothschild, ¿no?, que desde 1800, cuando Napoleón ya se inicia se alía con el padre del zar Alejandro y ya empiezan a hacer una política antibritánica, pues tenemos varias familias nobiliares que ya están haciendo comercio, podríamos decir, ilegal, o por lo menos sin pasar por aduanas y gendarmes franceses con Inglaterra, ¿no? Y tú y tu exposición creo que sois el claro ejemplo de uno de los intentos de cómo romper ese bloqueo continental. Sí, de hecho, sí, si me permite, porque sí. no lo he comentado antes, ya que estaba aquí puesto, pero aparte hablando de esto de los pabellones, ¿no?, de las banderas, como podemos ver, una de las repercusiones que va a tener en la política militar japonesa va a ser no solamente la reconstrucción de esas baterías costeras y el establecimiento de nuevas baterías costeras, sino que también los holandeses a partir de ahora tengan que identificarse con pabellones nuevos a la hora de llegar al puerto de Nagasaki, y para que esta vez un barco británico, únicamente iniciando un pabellón holandés, no pueda infiltrarse. De hecho, se van a establecer pabellones nuevos, y si llegan durante la noche van a tener que poner una serie de linternas en determinadas posiciones para identificarse como navío holandés para no ser atacados. Es decir, va a ser una de esas tantas repercusiones en la política militar de Japón, como el establecimiento, que tampoco lo he comentado ya que estaba aquí puesto, pero creo que es interesante de este estado, de estas campanas, una serie de red de emergencia. Van a ser una serie de campanas puestas a lo largo del dominio, de manera que cuando se haga sonar una, llega el sonido a la siguiente y así a la siguiente, ya que durante este breve conflicto, los refuerzos que habían llegado a Nagasaki habían llegado de forma muy escalonada. De hecho, imagínense cuando a los 4 días se presentan en Nagasaki 8.000 tropas japonesas, 8.000 samuráis con barcos de guerra, y se dan cuenta de que el magistrado japonés se ha suicidado y que el barco británico se ha ido. Es decir, no tenía ningún sentido que el principal puerto comercial japonés recibiera pues refuerzos a los 3 o 4 días después de ser atacado por una única fragata británica, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante también esto que comentas y cómo pues, los británicos, utilizando también estos pabellones, pues esta no es la primera vez que sucede, sino que los utilizaban para atacar también a otras potencias. Sí, de hecho, está por investigar. Es un tema que, pues, tanto las personas que nos vean por redes sociales, si a alguno le interesa, pues está por investigar el tema de los pabellones y la Royal Navy, que, claro, tenían daneses, suecos, holandeses y seguramente de otras naciones para estas actividades de ataque casi... podríamos catalogarlos de piratas, ¿no? Atacando a todo aquel que estuviera a favor o respetando el bloqueo continental. Y bueno, yo ya voy a iniciar ronda de preguntas. Yo no sé si en el público tiene alguien, pero voy a lanzarte yo una y bueno, si alguien del público pues quiere, pues después le damos la palabra, ¿no? Esto es un deshonor, ¿no? La concepción japonesa, prácticamente o casi feudal, aunque estamos en la edad contemporánea, ¿no? No sé si podrías incidirnos un poco en la mentalidad de ese deshonor. Ten en cuenta que todavía el Bushido, este código de honor, todavía se enseña desde hace siglos, ¿no?, en Japón. Por este
deshonor, precisamente, el magistrado japonés en Nagasaki toma la decisión de quitarse la vida, de suicidarse, porque sabe que ha fallado en su cometido de defender el principal puerto comercial. Sabe que no es problema suyo, por eso escribe esa carta acusatoria a los dominios que realmente tenían que proveer de tropas a la ciudad de Nagasaki, pero para él es una deshonra completamente el fallar en su cometido, así como en el oficial de inteligencia y los altos oficiales al mando, ¿no? Y por eso toman la decisión de quitarse la vida. No toman represalias contra Inglaterra, contra la Gran Bretaña, porque en estos momentos Japón no tiene ningún acuerdo comercial con ellos, ni está interesado tampoco, pero sí que posteriormente esto va a llevar a que se establezcan nuevas leyes en 1820 y tantos contra los extranjeros, de manera que cualquier extranjero que llegue a territorio japonés sea sentenciado con pena de muerte. Es decir, esto se va a llevar hasta prácticamente el siglo XIX, en la que forzadamente sean los japoneses obligados a hacer esa apertura a Occidente. Claro, porque como comentas es muy radical, porque nos has dicho que las personas de esta región ya no podían viajar al extranjero. O sea, se penaliza a la población por el fallo que ha tenido su funcionariado, ¿no? Por así decirlo. Sí, no, bueno, estas restricciones, de hecho, no pueden viajar ni siquiera a los dominios cercanos. No pueden viajar a los dominios cercanos. Ya al extranjero ya solo podían salir con un permiso especial. Desde 1639, con esta política, ya los japoneses necesitaban un permiso especial ya para comerciar con la dinastía Ming, con la dinastía Sino, con la dinastía Joseon en Corea, para realizar las transacciones comerciales. Si no, también estaban penados. Entonces podemos entender, Alberto, no sé si quizás estoy actualizando demasiado desde mi persona contemporánea al siglo XXI, pero quizás la responsabilidad es del conjunto de los habitantes de la zona, ¿no? Es decir, por ese sentimiento de unión que habrá entre el poder y la escala inferior. Entonces se penaliza a todos, ¿no? Sí, por supuesto. No solamente se hace culpable al daimyo encargado de establecer las tropas, sino que también es lo que dices, es un sentimiento de unión. Los japoneses tienen ese sentimiento de que cuando falla uno es por culpa de todos, porque todos tienen que poner un poco de su parte para que el país siga avanzando, y es ese sentimiento, ¿no?, el que hace no solamente penalizar al señor feudal, sino también a sus siervos, ¿no? Sino también a sus siervos. Esas fortificaciones las hicieron los propios japoneses, pero es verdad que los japoneses toman mucho también de la llegada de los artefactos holandeses, portugueses anteriormente. De hecho, el arcabuz y todas estas armas de fuego llegan gracias a los portugueses a Japón. Llegan libros de todo tipo, de tecnología, de ciencia, y los japoneses siempre han sido muy dados a tomar ese conocimiento extranjero y modificarlo para su propio beneficio. Esto lo hacen los propios japoneses. De hecho, establecen las nuevas baterías costeras con los hombres suficientes. De hecho, proporcionan incluso una munición excesiva, dicen las propias fuentes, incluso tienen munición de sobra para que esto no se vuelva a dar, ¿no? Pero sí, lo hacen los propios japoneses, pero obviamente siempre tomando, ¿no?, esa tecnología que aprenden también de los países extranjeros. Así es, al final Henry Dez convence al magistrado japonés para que les otorguen durante ese día, mientras ellos planifican qué hacer, agua y víveres. De hecho, les entregan también vacas y ovejas, también lo cuentan las fuentes, para proveerles, porque sabe que esta es la mejor forma de conservar la vida no solo de sus comisarios holandeses, que siguen secuestrados, luego fueron liberados ya cuando la fragata británica se fue, sino también para que la ciudad de Nagasaki no fuera bombardeada y la pérdida de vidas humanas. Realmente, muchas gracias por la pregunta. Viene a ser el mismo modelo, prototipo de funcionariado que hay en Bélgica, que hay en Suiza, que hay en Italia, que habrá en la Confederación del Rin. Los franceses funcionan por prefecturas, unos ministerios, y debajo de los ministerios las prefecturas. Estos prefectos son pues los que administran luego a los encargados pues de los alcaldes, ¿no?, de los Hôtel de Ville y toda esta administración inferior. Entonces, el Imperio francés en una primera etapa tiene 132 departamentos, luego tiene 134. Los departamentos tenemos, aunque obviamente tienen su nacionalismo interno, tenemos que intentar ver que un
un ciudadano de Maastricht ya no es un ciudadano de Maastricht, es un miembro del Imperio francés. Es decir, hay un nacionalismo interno, cultural, pero lo que intentarán los franceses es, pues igual que intenta la Unión Europea a día de hoy, todos somos europeos, da igual que seas español, alemán, portugués o belga. Eso es lo que van a intentar en el Imperio francés. Respecto a su defensa, pues en este caso Maastricht, pues se incorporan por el sistema de sorteo pues militar francés a los números de línea. Luego es verdad que aparte de existir los regimientos de línea franceses, pues zonas integradas dentro del imperio, que son departamentos, pues tienen unidades muy especiales. En el caso de Holanda, pues Holanda como tal era reino de Holanda, tenía su propio ejército, iban con la escarapela de su respectivo ejército, al igual que las tropas de José Bonaparte aquí en España iban con la escarapela roja y no la tricolor. Y bueno, respecto a la defensa, pues como vengo diciendo, podría haber algún regimiento especial autónomo, que sí que es verdad, pero yo ahora no lo recuerdo de memoria, pero efectivamente estos soldados, en este caso Maastricht, irían al sistema de sorteo y luego serían integrados en la Grande Armée, ¿no? El Reino de Holanda ha tenido regimientos y unidades pues, muy destacables. En España, en la península ibérica, el Reino de Holanda ha estado en el 6º Cuerpo de Ejército francés y han estado en Toledo, han estado en Consuegra. De hecho, los húsares del Reino de Holanda y la artillería del Reino de Holanda estuvo en el 3er Regimiento de Artillería, creo recordar, no estoy seguro, estuvo en Consuegra combatiendo. Es decir, estuvieron aquí en la península ibérica los miembros del Reino de Holanda, ¿no? Y bueno, de hecho hay un regimiento muy curioso que, bueno, Luis Bonaparte fue muy amado y muy odiado, los dos extremos, en Holanda, en el Reino de Holanda como tal, después de la etapa de la República Bátava, y él creó pues ciertos regimientos, bueno, por los nacionalismos locales, ¿no? Trataba de juntar a la gente pro-flamenca en ciertas unidades, a la gente pro-holandesa como tal en ciertas unidades, ¿no? También Bélgica y Holanda, pues hay una amalgama de culturas y bueno, que Luis Bonaparte era consciente de ello y trataba de juntar a la gente por sus orígenes culturales, ¿no? Tanto es así que Ludwig Bonaparte creó el regimiento de tiradores israelitas o hebraicos. Era la comunidad judía del Reino de Holanda, la juntó en un regimiento de infantería ligera, lo que vienen a ser los cazadores o los voltigeurs franceses. Entonces, no sé si he respondido a la pregunta. Cada reino tiene su ejército propio, que es vasallo, estado satélite del Imperio francés, y luego el Imperio francés para todos los departamentos tiene la misma norma. De hecho, depende cómo está administrado cada departamento, porque no todos los departamentos franceses podían tener, como tenían los suizos, cantones, que eran otro sistema de organización territorial. En el pasaporte del soldado ves departamento, cantón, etcétera, porque había ciertas excepciones, ¿no? Y luego aparte alguien del Reino de Holanda, si él lo solicitaba, si de una clase considerable, podía integrarse en el ejército de línea normal y corriente de Napoleón I. No tenía por qué estar, en el caso de pues la Guardia Real holandesa, es el 3er regimiento de granaderos de la Guardia Imperial, son todos holandeses, por ejemplo, ¿no? Bueno, Henry Dett lleva desde aproximadamente 1790 y muchos, siendo director en diferentes lugares de Oriente. Llega en 1801 siendo director de la factoría de Holanda. Ya en 1803 él es comisionado holandés en Nagasaki, en Dejima, y desde luego su papel va a ser fundamental. Él no solamente, como digo, va a impedir la llegada numerosas veces de británicos y rusos que estaban intentando forzar esa apertura de Japón, sino que también él deja de ser ya comisionado holandés aproximadamente en 1817 y parte hacia Holanda de nuevo en 1819. Es muy interesante su viaje porque cuando vuelve a Holanda, él además es allí condecorado con el galardón de León Imperial o algo así parecido.
que es precisamente la anterior. Es precisamente el medallón ese que llega colgando en esta fotografía. Y él, en ese viaje de vuelta hacia Holanda, un huracán o una tempestad le hace naufragar a él y a los barcos que van con él. De hecho, todos los documentos que ha escrito durante su estancia en Japón se hunden. Él pierde todo lo que ha escrito en Japón. Tenemos estas memorias gracias a que un volumen se le olvida en Dejima, y es lo que nos ha llegado hoy. Pero él no solamente pierde todo lo que ha escrito durante su estancia en Japón, sus viajes a la corte, su vida en Dejima, los tributos hacia el emperador, sino que también su mujer, que va con él, muere en esa tempestad, que encima va embarazada, muere en esa tempestad, y él pues llega desolado prácticamente en su regreso a Holanda, donde va a ocupar un cargo importante en la asamblea en Ámsterdam. Va a ocupar un cargo importante ya hasta el final de su carrera, podemos decir, ¿no? Pero va a tener una repercusión muy importante porque además va a ser uno de los creadores de esos estudios. Es como un museo, como una especie de donde se recopilan las fuentes de Japón, y él va a ser uno de los que mantengan ahí en Holanda ese espacio. Va a ser uno de los creadores. Sí, la misión holandesa se mantiene hasta prácticamente la llegada de Perry a Estados Unidos, a Japón, perdón. Es verdad que luego va a haber unas restricciones mucho más fuertes a partir de 1820 y algo, con las nuevas restricciones hacia los países extranjeros, pero es verdad que Holanda sí va a mantener esas relaciones comerciales hasta la apertura forzosa de Perry. Ya van a llegar los rusos, los estadounidenses, inmediatamente también los británicos y franceses, y de hecho es gracias también a raíz de este acontecimiento que se empieza a enseñar también el idioma francés y el idioma inglés a los diplomáticos japoneses. De manera que cuando llega también más adelante los estadounidenses, pues hay una comunicación mucho mayor que si hubieran llegado a lo mejor en este momento, que no había prácticamente comunicación alguna, nada más que entre los holandeses y Japón. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues yo la última que te hago, comentario. Es interesante, claro, la vida personal de los diplomáticos, sobre todo en la época napoleónica, que tanto sacrificio personal llevan, ¿no? Porque, estamos hablando de que son personas que, aunque no nos demos cuenta, pues están bajo la presión de unos servicios de inteligencia que ya existen en esa época en los respectivos países, ¿no? Personas que están sometidas a unos exámenes por parte de sus autoridades que, tienen que cumplir un objetivo, y no cumplir ese objetivo puede llevarles a su destitución, como de hecho pasa pues en Santo Domingo francés, ¿no? Y cuando me has recordado que él es en su trabajo, realmente en sus funciones, que pierde a su familia, ¿no? Y me ha recordado de hecho a Leger Sontonax, ¿no? En Santo Domingo, que también pues está con su familia, ¿no? O como tantos otros diplomáticos franceses o de la Europa de Napoleón I. Además es que es muy interesante porque incluso los holandeses propios en Dejima, que residían allí durante el siglo XVII y XVIII, van a crear incluso familias con mujeres japonesas que llevaban los propios japoneses a Dejima para que los holandeses pues mantuvieran relaciones y tuvieran van a tener incluso hijos y demás. Es decir, no era algo mal visto incluso. Pues muchísimas gracias, Alberto. Dicho todo esto, yo creo que podemos ir clausurando la actividad, dar nuevamente gracias a la librería Tercios Viejos, que invito a todos ustedes que visiten, para las personas que nos van a ver a posteriori, y gracias a ti, Alberto, por haber participado en nuestro primer volumen de la revista, habernos ilustrado, traernos documentación casi sin estudiar y sobre todo pues imágenes tan llamativas como el Napoleón nipón en Santa Elena, ¿no? Que de hecho es muy curioso porque esta imagen era muy desconocida y al poco que Alberto publicó su trabajo y
Y bueno, y se dio a conocer esta temática, de repente empezó a surgir en Francia, donde ha llegado también la revista, esta imagen y bueno, pues todo tipo de artículos divulgativos en redes sociales, y es pues porque como has tratado tú previamente, ¿no?, esta materia, pues te has podido dar a conocer, ¿no? Y bueno, y muchísimas gracias a todas las personas que han venido y sobre todo muchísimas gracias a la junta directiva de Fusiliers Chasseurs y de Souvenirs Napoléoniens, que tanto nos han apoyado y que me permiten estar hoy aquí, y ya pues dar nuevamente las gracias a la Asociación Napoleónica Española en la figura de don Luis Orando Muzás por su prefacio, y a la dirección del Instituto de Historia y Cultura Militar por su nota sobre Napoleón y la Guerra de España, que tienen ustedes disponible en la revista totalmente gratuita en la página web de Fusiliers Chasseurs Madrid. Muchísimas gracias a todos y clausuramos la actividad. Muchísimas gracias. Muchas gracias.